Hola, bienvenidas, bienvenidos a Ujú, este quinto conversatorio muchas gracias. en conmemoración al Día Internacional de la Paz, al Día Internacional de la Democracia. Muchas En gracias. este conversatorio denominado Respeto y Garantía de Grupos Prioritarios y Derechos Humanos. Es un gusto por acá poderles recibir y comienza a dar a algunos pequeños anuncios parroquiales. El primero, compartirles que mi compañera Juliet les va a estar compartiendo la liga para que puedan registrar su asistencia, recordando que es importante que por ahí nos puedan compartir su nombre, de dónde vienen, ya que a través de ese registro les estaremos haciendo llegar su constancia de participación a este conversatorio. Es que no Y estoy entrando. agradecerles muchísimo Yo creo que su tiene mi audio apagado. presencia y que nos estén siguiendo en estos conversatorios que estamos haciendo con mucho gusto. También comentarles que va a haber un espacio de preguntas y respuestas al final de los compartires de nuestras y nuestros valiosos ponentes, así como de nuestra moderadora. Entonces, vamos a estar recabando sus preguntas, pueden ser a través del chat de aquí de la plataforma Zoom, pero también para la transmisión en vivo que se está haciendo a través de Facebook. Por ahí también vamos a estar recopilando todas sus dudas, sus comentarios que quisieran externar por acá. Después, bienvenidas, bienvenidos y en un momentito más estaríamos iniciando. Muchas gracias. Y no sé si ya conocían esta canción, la voy a subir poquito, unos minutitos mientras empezamos, pero es muy linda. Muchas gracias, Eli. Transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares, gotas diferentes pero gotas todas iguales. Bueno, entonces hablamos para que también haya voz en vez de solo la canción. No nos bajen el live. Le vamos a pedir a Macaco que nos pase sus permisos de copyright para este conversatorio tan especial. Muchas gracias. Pues a las personas que se están integrando y darles la más cordial bienvenida a este quinto conversatorio que estamos haciendo en el marco del Día Internacional de la Paz, en el Día Internacional de la Democracia. En este conversatorio tenemos a grandes ponentes y una valiosa moderadora también que nos van a estar compartiendo desde sus ámbitos y desde sus experiencias el tema principal, que es el respeto y garantía de grupos prioritarios y derechos humanos, y compartiéndoles también que estaremos recibiendo todos sus comentarios, todas sus dudas, sus preguntas también, si es que así lo desean para alguna ponente, algún ponente. Las vamos a estar recabando a través del chat de Zoom y también dándoles la bienvenida a las personas que nos están siguiendo ya transmisión en Facebook a través de la página de la Secretaría. También con mucho gusto vamos a estar atendiendo a sus dudas, comentarios y preguntas para la y los ponentes. Y importantísimo también que puedan estar registrando su asistencia. Mi compañera Julie les está compartiendo por el chat del Zoom una liga de registro para que puedan por ahí integrar sus datos. Eso es importante porque les estaremos compartiendo una constancia de participación en agradecimiento a su valiosa presencia el día de ahora en este conversatorio. Muchas gracias a todas y a todos. Y en un momentito más ya estaríamos arrancando con este quinto conversatorio. Muchas gracias.
Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos a este quinto conversatorio. Nos da mucha alegría recibirles por acá. Muchas gracias también para las personas que nos han estado acompañando desde este primer conversatorio en conmemoración al Día Internacional de la Paz y de la Democracia. Y para poder dar inicio con este conversatorio, me gustaría cederle el uso de la voz a la directora general de vinculación, a Celia Ramírez, para que nos pueda dar sus palabras de bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias, Celia. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Lau, y pues a todo el equipo que hace posible este espacio y a las ponentes, a también la moderadora, a los ponentes. No voy a decir nada de su perfil porque ahorita van a conocer más, pero muchísimas gracias por darse este espacio en un martes, en la mañana. Es decir, cómo es que estamos, ¿no? Ahorita casi 80 personas aquí reunidas para conversar sobre ese tema tan importante que es el respeto y garantía de derechos, si bien humanos y para todas las personas, sí enfatizar en que el otro día alguien lo decía, muchas veces decimos estamos en el mismo barco, pero la verdad es que no, estamos en el mismo mar, quizás estamos en el mismo espacio, pero cada quien tiene un barco distinto y vivimos realidades distintas, hay unas lanchitas, unas tablitas, unos yates, ¿no? Y cada quien tiene condiciones distintas en la sociedad en la que vivimos actualmente y pues reconocer esas diferencias, esas realidades, pero también abrazarlas y ver cómo hacer que efectivamente todas tengamos una vida digna, que todas las personas puedan acceder de forma igual a los derechos y pues que no sean privilegios, sino que sea tal cual ese derecho, ¿no? Que todas y todos merecemos. Entonces, pues nos da mucho gusto que podamos conversar de este tema y bueno, veo que están acá desde Medellín, Colombia también, pues creo que son temas que vemos en toda América Latina, ¿no? Estos retos y pues qué bonito poner estos espacios en común, que por favor les vamos a estar leyendo en los comentarios, aunque aquí también invitamos a más que una duda, tengo un comentario, entonces pónganlos, pongan experiencias, pongan links, documentos, canciones, todo lo que quieran compartir que nos haga reflexionar. Y bueno, este es un espacio de inteligencia colectiva. Les manda un fuerte saludo a la maestra Margarita Sierra Díaz, nuestra titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado. Y sin más, pues demos inicio. Creo que podemos empezar. Sabemos que, yo les digo, hay muchos que ya se saben este video que hemos puesto en cada conversatorio, pero siempre tenemos personas nuevas, afortunadamente. Entonces, no sé si tenemos el video por ahí, Lau, para compartirlo y que podamos iniciar con eso y después ya ceder el uso de la voz. Solo creo que no se escucha o no sé si soy yo. ¿Sí lo escuchaban a las demás? ¿No se escuchaba? Ah, vale, ahí va. A ver si... Va, gracias, Patricia. Vamos a ver si ahora sí ya. Día Internacional de la Democracia, y del 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. Participación Ciudadana te invita a conocer más sobre estos importantes temas. Cuando hablamos de paz, nos referimos a un concepto abstracto que puede entenderse de muchas maneras. La paz es un anhelo profundo de las personas que se inserta en una realidad compleja. Esto quiere decir que hay muchos elementos que interactúan y se influyen para lograr que esa paz sea percibida de manera concreta. Podríamos pensar que la paz es no tener escenarios en donde haya violencia o conflicto. Sin embargo, conforme vamos reflexionando, nos damos cuenta que la paz implica que haya condiciones materiales y socioculturales para el pleno desarrollo de las personas, así como el respeto y cuidado de otros seres y de nuestro entorno. Por eso decimos que construir y sostener la paz es un proceso en continuo presente, que requiere de nuestro compromiso y acciones individuales en nuestros ámbitos de influencia, pero que también se teje en colectivo, con interacciones que van transformando a las personas, a las relaciones y a los contextos. Asumir la paz como una gestión pública se hace en clave de gobernanza, con la participación activa de los distintos sectores para que podamos responder
y accionar de manera consistente, cercana y profunda ante los grandes desafíos que tenemos para asegurar esa buena vida para todas las personas. Cuando hablamos de construir democracia para la paz, podemos tener enfoques desde diferentes perspectivas. Uno de ellos son los 4 pilares para la construcción de paz, que es democracia, desarrollo, desarme y derechos humanos. Podemos verlo desde el ODS 16, que nos invita a que haya sociedades más justas, que haya sociedades participativas, pacíficas, con inclusión, que también puedan tener instituciones públicas que sean transparentes, que rindan cuentas justas, para poder reducir los niveles de todos tipos de violencias en todo el mundo. Y desde el enfoque de los pilares de paz positiva, que son 8, que propone el Instituto de Economía y Paz, podemos encontrar buen funcionamiento del gobierno, que haya acceso libre de información con transparencia, que también haya bajos niveles de corrupción, que haya garantía de los derechos humanos, pero también capital humano, capacidades de las personas desde cualquier espacio en el que estén, en cualquier sector. En estos 3 marcos podemos identificar la importancia de la participación ciudadana, que las personas cuenten con las capacidades de la información para participar, y a su vez que las instituciones puedan ser transparentes, abiertas, justas e inclusivas, para poder asegurar que en gobernanza se escuchen las voces y necesidades de todas y todos para la toma de decisiones de lo público con un objetivo en común, que es el bienestar, la resolución pacífica de conflictos, y que podamos vivir en armonía entre nosotras, pero también con el medio ambiente. En Jalisco tenemos una ley de cultura de paz que es primera en su tipo, de la cual se desprende la creación del Programa Estatal de Cultura de Paz. Fue diseñado mediante una metodología participativa en colaboración con los distintos sectores de la sociedad. El Programa Estatal de Cultura de Paz promueve una agenda pública a partir de 6 temáticas prioritarias: educación para la paz, arte, cultura, deporte y ocio, gobernanza para la paz, comunicación y narrativas para la paz, herramientas para la transformación no violenta de los conflictos, y el respeto y garantía de derechos humanos para grupos prioritarios. Las distintas dependencias de nuestro gobierno están implicadas en estos procesos para generar entornos más pacíficos y mejorar la vida de todas las personas que habitan nuestro estado. La construcción de paz requiere de la permanente colaboración de todas las personas, aprendiendo nuevas formas de relacionarnos, generando espacios seguros para la convivencia y generando las condiciones para que todas las personas se desarrollen plenamente. Te invitamos a sumarte como una persona agente de paz. Muy bien, pues muchas gracias. Como lo pudimos percibir en el video, pues para nosotras y nosotros es importante poder visibilizar todas las acciones que se están generando en materia de corresponsabilidad para la construcción de las paces, y tomando en cuenta que la participación ciudadana y la gobernanza son elementos primordiales para poder construir sociedades pacíficas. Entonces, en ese sentido, para poder pasar al conversatorio, me da mucho gusto poderles presentar a nuestra gran moderadora el día de ahora, y por lo cual voy a proceder a leer su semblanza. El día de ahora nos acompaña para moderar este conversatorio María Fernanda Anaya Barajas. Ella cuenta con 16 años, es estudiante de segundo año de bachillerato, es miembro del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes del CIPINA Jalisco, ha sido campeona estatal de matemáticas, ponente en ISTE Filadelfia 2023, y fue semifinalista mundial de Technovation Girls, ganadora del tercer lugar en el International Chemistry Tournament en 2024. Entonces, para nosotros es un gusto por acá tenerte, Fernanda, y te cedo el uso de la voz para poder iniciar con este conversatorio. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a todos. Sean de nuevo bienvenidos a este conversatorio de respeto y garantías para grupos prioritarios y de derechos humanos. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y por el diálogo tan rico y tan diverso que vamos a tener. Ahora también van a estar participando con nosotros grandes ponentes, expertos en estos temas y de distintos lugares. Es por ello que estoy muy contenta de podérselos presentar. Comenzando con Ana Luz Padilla López. Ella es directora de Diversidad Sexual de Jalisco. Es una defensora apasionada de los derechos humanos y una líder comprometida con la construcción de un futuro más justo y equitativo para todas las personas. Se ha cultivado en una sólida base académica
destacando su licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno con especialización en Gestión Pública, además obtenida en la Universidad de Guadalajara, y además ha complementado su formación con una serie de cursos, programas especializados en liderazgo político, gestión de proyectos, evaluación de impacto, de programas sociales, entre otros, impartidos por instituciones reconocidas a nivel nacional e internacional como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Bienvenida, Ana. Un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, gracias. No hay de qué. Y siguiendo con nuestro otro ponente, Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez. Él es un profesor investigador en materia de movimientos sociales, discapacidad y derechos humanos, egresado en la maestría de comunicación por la Universidad de Guadalajara, realizando una estancia de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bristol en Reino Unido, egresado en la licenciatura de Ciencias Técnicas de la Comunicación de la Universidad del Valle Atemajac, Campus Guadalajara. Se ha dedicado también al desarrollo de contenidos audiovisuales y la promoción de parámetros de accesibilidad universal y ha sido profesor universitario en desarrollo de proyectos de investigación. Es miembro de la Comunidad Sorda del Estado de Jalisco. De 2018 a 2022 fungió como director estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Jalisco, donde realizó y coordinó el Programa Estatal para la Inclusión y el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad y sus familias, 2019 al 2024. Actualmente se dedica a la investigación del movimiento por la inclusión y los derechos humanos de distintas comunidades. Es uno de los coordinadores del Centro de Responsabilidad Social UNIVA y Preciado Celote a Labor Social 2020. Bienvenido, Rodolfo. Hola, buenos días, gracias por la invitación, un gusto saludarles. Ya. Ahora, continuando con nuestro otro ponente, tenemos a Javier Contreras Arriaga. Es abogado por la Universidad de Guadalajara y maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana. Se desempeña como director del programa de Derecho en el Campus Guadalajara del Tecnológico Multilier y Faculty Mentor de la iniciativa Rich Alliance por la Universidad de Toronto. Además, es socio fundador de Semia Consultoras SC. Fue director interino del Instituto Jalisciense para Migrantes y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación. Ha sido consultor y tallerista de distintas agencias de las Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Mujeres, el Fondo de Naciones Unidas para la Población, la Organización Internacional para la Migración y la Organización Internacional del Trabajo, y también es miembro del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y coordinador de la Clínica Nansen de Migración y Refugio del TEC de Monterrey. Ha publicado diversos libros y artículos sobre la política migratoria, derechos humanos, combate a la corrupción y no discriminación. El año pasado fue autor de la Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir Tráfico Ilícito de Migrantes con Perspectiva de Género, publicada por la Secretaría de Gobernación. Bienvenido, Javier. Hola, muy buen día a todas y a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, muchas gracias a todos nuestros ponentes por estar aquí con nosotros y ya listos para discutir sobre estos temas tan importantes, sobre la importancia de la inclusión de todas las personas y además de las dificultades de estos distintos grupos para poder acceder a todos sus derechos humanos. Entonces, pues para comenzar, les vamos a hacer una serie de preguntas y en cada ronda van a tener la oportunidad de responder cada uno en un espacio de 5 minutos. Yo pensé que para una buena gestión de tiempo sería buena idea utilizar tarjetas en lo que ustedes estén haciendo su participación, ya que se llega a los 2 minutos, les enseño la verde, a los 4 minutos les enseño la amarilla, y cuando queden unos 30 segundos les enseño la roja para que vayan cerrando su participación. ¿Estamos de acuerdo? Va, muchas gracias. Entonces, sin más preámbulo, pues podemos ir comenzando con nuestra primera pregunta. Enseguida se la hace. Ahora, a partir de su experiencia, ¿nos pueden compartir cómo podemos entender la inclusión y por qué se habla de grupos de atención prioritaria? Además de qué elementos son imprescindibles de considerar cuando hablemos tanto de una plena inclusión de todas las personas como el ejercicio de sus derechos. Ahora, para comenzar, me gustaría que comenzáramos con Ana Padilla. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias por la invitación, Celia, a todo el equipo de planeación y de participación ciudadana. Es un gusto también para mí poder compartir este espacio con
grandes compañeras como es Rodolfo y como es Javier. Bueno, para contestar las preguntas, bueno, ¿cómo podemos entender la inclusión? Pues obviamente la inclusión es la creación de espacios, condiciones y oportunidades para todas las personas sin importar su origen, características o situación, teniendo el acceso pleno a sus derechos y participando en igualdad de condiciones, ¿no? Hablamos de grupos prioritarios porque ha habido poblaciones históricamente que han enfrentado más barreras y vulnerabilidades que otras, ¿no? Por ejemplo, es el caso desde mi dirección, que es la comunidad LGBT. Rodolfo no me dejará mentir, que es aquí cuando estaba de director de inclusión a personas con discapacidad, los compañeros de aquí de pueblos indígenas, entre otros, ¿no? Estos grupos son grupos que requieren acciones específicas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos debido a las desigualdades estructurales que han enfrentado, ¿no? Y obviamente, bueno, ¿qué elementos son imprescindibles para considerar cuando hablamos de la plena inclusión de estas personas? Yo identifico tres. El primero, pues es fundamental asegurar el acceso a los servicios básicos como la educación y como la salud. El segundo es garantizar que las leyes y las políticas públicas promuevan la equidad de oportunidades y combatan la discriminación. El tercero es diseñar y aplicar estas medidas específicas a través de mecanismos que respondan a las necesidades puntuales de los grupos más vulnerados. Obviamente, todo esto tiene que ir de la mano generando conciencia social con toda la ciudadanía sobre la importancia de la diversidad, de la igualdad y de la equidad, ya que pues, obviamente la inclusión también es reconocer que somos diversos y reconocer la dignidad de cada persona. Muchas gracias. Ahora, continuando con otra participación, invitamos a Rodolfo Torres. Muchas gracias, Fernanda. Gracias a mis compañeras, compañeros por esta invitación. Respondiendo a estas preguntas iniciales, puedo decir, y suscribo todo lo que comentó Ana, la inclusión es ese reconocimiento en dignidad de todos los seres humanos. Incluir es un proceso horizontal porque en otros momentos se ha pensado de manera vertical, donde yo incluyo a alguien siendo un buen cristiano, siendo una buena persona, y de pronto entramos en una dinámica de poder que no ayuda a nadie. La inclusión es un proceso horizontal, es de ida y vuelta, donde nos reconocemos mutuamente, donde la humanidad de esa otra persona la encuentro y esa otra persona ve su humanidad en mí. La inclusión es un proceso que nos invita a generar un diálogo participativo donde cualquier persona pueda desarrollarse desde las condiciones, características que posee y que mejor considera para su bienestar. Me parece muy importante eso, el celebrar la pluralidad de los seres humanos, ya que a final de cuentas es uno de los patrimonios más valiosos que tenemos como raza humana. Y curiosamente es uno de los temas que mayores problemas ha ocasionado en las sociedades. Le tenemos miedo a lo diverso, le tenemos miedo a aquello que se sale de ciertas convencionalidades y no nos percatamos que esas convencionalidades responden a dinámicas de poder, responden a intereses de grupos particulares. ¿Por qué se dice grupos prioritarios? Porque estamos revirtiendo esta idea de que las minorías, entre comillas, o los grupos vulnerables son personas débiles. Al contrario, son personas que han sostenido luchas, como bien comenta Ana, de manera histórica. Y esas luchas nos dan testimonio de resiliencia, nos dan testimonio de saberes, de conocimientos, de metodologías que muchas veces no habían sido aceptadas o avaladas o legitimadas por espacios socialmente aceptados, llámese la escuela, la familia, las iglesias, los medios, y me parece que la inclusión es este proceso, entendiéndolo de manera horizontal, donde por un lado derribamos esas barreras actitudinales, esas barreras epistemológicas, esas barreras incluso hasta del entorno, para que cualquier persona, sea cual sea su condición, visible o no visible, pueda desarrollarse de manera plena. Y otra cosa,
también es un proceso que empodera a las personas. Nosotros, como parte de las comunidades de la discapacidad, como parte de la comunidad LGBTIQA+, como parte de los pueblos originarios, personas migrantes, personas mayores, niñas y niños y adolescentes, el hecho de vivir un proceso inclusivo nos empodera, porque nos hace sentirnos orgullosas de quienes somos. Y de esa manera también tener una actitud activa, proactiva, significativa en la construcción de un espacio para todas y todos. Entonces se dice grupos prioritarios para reconocer esa actitud activa, esa agencia, ese discurso, esa forma de tejer la comunidad y de contribuir al desarrollo de la humanidad, y revirtiendo esta idea de la debilidad, de la minoría, porque eso simplemente sigue afianzando discursos y narrativas discriminatorias. Por eso la invitación a que utilicemos el término de grupos prioritarios para identificar a todas aquellas poblaciones que en la historia han enfrentado discriminación. Me gustaría mucho señalar el trabajo tan valioso que hizo el INEGI y la CONAPRED. El año pasado se presenta la encuesta nacional sobre discriminación en nuestro país y señala que una persona de cada 5 que se encuentran en México ha vivido discriminación. Imagínense, una de cada 5 personas han enfrentado la discriminación, ya sea por orientación sexual, ya sea por condición de discapacidad, por origen étnico, por fenotipo, por apariencia, por talla, por edad, por religión. Entonces, imagínense, por género. Entonces, todas y todos, de alguna manera, todos hemos enfrentado la discriminación o la hemos atestiguado. Entonces, ahí la inclusión es una herramienta potente para combatir este fenómeno tan lamentable como lo es la violencia y la discriminación. Por ello, importante hablar de esto. Muchas gracias, Rodolfo, por tan valiosa participación. Pues ahora continuamos con Javier Contreras. Adelante. Muchas gracias, María Fernanda. Qué gusto que tú seas nuestra moderadora de la mesa de hoy y de verdad qué gusto compartir el espacio con Ana y con Rodolfo. A ver, cuando estudias derechos humanos, te vas dando cuenta que conforme han pasado los años, adoptamos conceptos y luego los vamos dejando así, pero como con muy poquito tiempo, ¿eh? O sea, hace algunos poquitos años hablábamos de manera muy diferente de estos conceptos y entonces siempre vamos encontrando un término, un concepto que ya se volvió más apropiado, ¿no? Que ya se volvió más correcto. Y eso molesta a algunas personas, ¿no? Hay gente que se cansa incluso a veces de que siempre estemos buscando el término más correcto. Antes de yo empezar a hablar acerca de qué es inclusión y como de provocar esta reflexión, para mí sí ha sido muy importante. Las palabras tienen mucho poder, porque las palabras resumen reflexiones, las palabras resumen luchas, las palabras resignifican, ¿no? Discusiones. Entonces, cuando utilizamos la palabra inclusión hoy en día, cuando utilizamos el concepto de grupos prioritarios, detrás de eso hay una conversación profunda donde ha habido, pues, buenas intenciones mallogradas y la verdad es que también muchas omisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye este concepto de grupos prioritarios? Pues se construye de que justo hay un momento en nuestra historia en la que nos damos cuenta que la democracia no significa un sistema donde lo que la mayoría quiere es lo que se hace, sino que la democracia moderna, la democracia del siglo XX, tenía que convertirse en un sistema social, político, en el que todas las voces sean tomadas en cuenta, en el que no importa que tú pertenezcas a un grupo o a un grupo que tenga una determinada opinión o que tenga un determinado contexto, que nunca van a ser mayoría, pues no podemos construir nuestra sociedad, no podemos tomar nuestras decisiones de qué es lo que se va a hacer sin que tú también tengas un lugar. Y entonces esa nueva visión, ¿no? De lo que es una sociedad democrática nos replantea entonces qué significa formar parte de. Y entonces vienen un montón de conceptos sobre la inclusión, la integración, qué es lo que significa, ¿no? Hacer parte del grupo. Y no hay y eso quiero decirlo muy claro, en la práctica no hay una fórmula única de qué significa hacer inclusión. Por ejemplo, cuando hablamos de personas y comunidades en contexto de movilidad,
Hay comunidades que su interés de poder integrarse a un contexto, que llegan a nuestra ciudad de Guadalajara, por ejemplo, su interés no es que les hagamos sentirse tapatíos. Su interés es mantenerse en esa, pues sí, un poco en ese grupo aparte, ¿no? Pero en esa comunidad que tiene rasgos identitarios en el que para ellos no es importante hacer una especie de mezcla, ¿no? De sincretismo con las culturas que se vienen. Hay culturas muy herméticas, ¿no? Hay comunidades como la comunidad china, por ejemplo, ¿no? No tendrá todo este interés. O incluso en grupos religiosos, ¿no? La comunidad judía tampoco está así como que con toda la intención de poder compartirse y transformar su contexto desde su judaísmo, ¿no? Ellos buscan más bien un respeto, ¿no? A que se pueda permitir que vivan desde su identidad, desde sus idiomas, desde sus tradiciones. Pero hay otras culturas que sí lo buscan. Entonces, para mí el paso número uno de la inclusión es escuchar a las personas o a las comunidades en sus necesidades y entender cuál es la forma de relacionamiento, ese vínculo que queremos fomentar, ¿no? Lo más natural entre dos personas que somos diferentes es que tengamos miedos, es que tengamos resistencias. Entonces la inclusión hoy en día tampoco es solamente respetar, tampoco es solamente dejar la puerta abierta por a ver qué día quiere entrar. Hoy en día nos hemos dado cuenta que la inclusión tiene que ver con hacer un esfuerzo activo por conocer más cada vez de quien es diferente y del contexto en el que vive. No solamente decir, voy a poner una rampa para que si un día una persona con discapacidad motriz quiere entrar a las puertas del Congreso del Estado, lo pueda hacer. No, sino es acercarnos, llevar el Congreso o llevar a las instituciones públicas hacia las personas que tienen esa discapacidad para poder entonces escucharles activamente, recabar una opinión, entender más de su contexto y darnos cuenta de que era muy valiosa y que no bastaba con tener abierta la puerta, ¿no? Y en ese sentido, justo esta palabra de grupos prioritarios trascendió, como muy bien lo decía Ana, como bien lo decía Rodolfo, de entender a las personas que están en estos grupos, a veces son minoritarios, pero realmente lo que pasa es que están en una situación de mucha necesidad, como no objetos de asistencia social, sino como agentes de nuestro Estado que tienen mucho que aportar y que precisamente como no tenían ese micrófono, es el doble o el triple de importante darles un espacio en la esfera de lo público. Muchas gracias, Javier, por tu increíble participación y a todos por esta primera ronda pues, tan importante, tan rica sobre este concepto de la inclusión que, pues, recabando lo que ya mencionaron, sería el reconocimiento de dignidad humana y tomar en cuenta a todos estos grupos, a todas las personas, sin importar su contexto, rasgos, origen, y pues además que es un proceso horizontal, y pues como bien decía Rodolfo, y luego para todos los elementos que mencionaron, muy importantes, sería como el acceso a servicios básicos que mencionaba Ana, las medidas específicas y la legitimización de estas para que se puedan tomar en cuenta y se puedan ejercer en nuestra comunidad. Y así como mencionaba Javier sobre la importancia de estos términos, la innovación de estos y su evolución, de cómo somos una sociedad en constante cambio que necesita estos cambios. Y además esto de la democracia completa, que todos podamos ejercerla de una manera consciente y activa. Entonces, pues esa fue nuestra primera pregunta, que valiosa sus participaciones de nuevo, y vamos con la siguiente. La segunda pregunta, pues pregunta un poco grande, pero aquí va. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos cuando hablamos de construir políticas públicas que coloquen al centro a las personas y la garantía y respeto a sus derechos que históricamente han estado en los márgenes, como es el caso de los considerados grupos de atención prioritaria? Ahora, pues, me gustaría que empezáramos con Rodolfo. Adelante. Gracias, Fernanda. Me parece que un reto importante al momento de construir políticas públicas con este enfoque de grupos prioritarios y derechos humanos es el de realizarlas de la mano con las personas, con las comunidades, con las organizaciones civiles, con la academia y con aquellos grupos y experiencias que puedan aportar a la atención de esta agenda. Durante mucho tiempo, lamentablemente, en la atención a grupos prioritarios, se ha partido de ocurrencias, de suposiciones, de perspectivas dominantes que no responden a las necesidades de esa población, sino más bien a las del sistema. En el movimiento de personas con discapacidad y familias,
tenemos un lema que nos gusta mucho implementar y dice así: nada de nosotros y nosotras sin nosotros ni nosotras. Cualquier proyecto, cualquier iniciativa, cualquier política pública debe de trabajarse de la mano con las organizaciones, con las personas, con las familias. Esta parte me parece muy importante. También garantizar, como se ha hecho ya en distintos espacios y por iniciativa incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que se implemente la consulta estrecha cada vez que haya alguna reforma o se presente alguna iniciativa y demás, se debe de realizar una consulta. Y esta parte me parece necesaria, importante, un gran reto. También el acompañar a esas políticas públicas con presupuestos que respondan a las estrategias y las iniciativas que aparecen ahí. Porque de pronto se dice mucho, nos llenamos la boca de muchos de estos términos, pero al momento de ejecutar es donde nos vemos muy limitadas o limitados, y esto en gran medida por la falta de un presupuesto o de una planeación. Esa parte me parece también muy, muy valiosa e importante. Otro aspecto fundamental es que haya un verdadero involucramiento de quienes son servidoras y servidores públicos en la atención de estas agendas y que no se utilicen solamente como elementos propagandísticos. Esta parte creo que es toral, porque lamentablemente ha sucedido así. Se utilizan las causas sociales con un fin propagandístico y al momento de ganar tal o cual proyecto, la causa social se dejó de lado. Entonces creo que aquí debe de existir un involucramiento genuino, real, y también un monitoreo por parte de las propias organizaciones y la ciudadanía en general para que las iniciativas a favor de su bienestar y desarrollo pues puedan llevarse a cabo. Es cuanto. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con Javier Contreras. Bueno, el mundo ha cambiado mucho. México ha cambiado mucho. Yo lo he estado mencionando este año un montón porque hace 6 años faltaba, todo el lema en estos foros era que falta hacer protocolos, falta hacer reglamentos, falta hacer manuales. Ahorita ya están. Entonces tú tienes un protocolo o mecanismos, rutas para la niñez, para temas de personas sexodiversas, para discapacidades, para personas en contexto de movilidad. La consultoría, el equipo de consultoría en el que trabajo, Senia Consultoras, hicimos un proyecto, por ejemplo, el año pasado, en el que con 10 municipios les acompañamos para que desarrollaran un modelo de protocolo municipal para la atención a personas en contexto de movilidad. Entonces, la idea era que 10 municipios de diferentes partes del país estuvieran de acuerdo en ciertas pautas de qué es lo que se necesita para activar el tema de atención a migrantes. Y bueno, y eso ayudara a que fuera como muy replicable, ¿no? En otros lados. Y es muy interesante cómo justo, pues entonces venían luego el tema de ponle perspectiva de género, y ponle enfoque de infancias, y ponle interculturalidad, y ponle enfoque de pueblos originarios. O sea, eso ya está en nuestra cotidianidad. Cada cosa que los que trabajamos temas de derechos humanos nos piden que trabajemos tiene que tener 500 enfoques. Entonces creo que tenemos que cambiar el approach. Ya no se trata de ultra mega especializarnos en todo, porque no, aparte no se puede. Entonces lo que tenemos que hacer es conectar, trabajar en red, entender que existen personas que saben mucho de discapacidad y entonces saber cuándo tenemos que tocar base con ellas. Saber que hay personas que entienden el tema de género muy bien y saber cómo puede haber un espacio adecuado para atender esa famosa interseccionalidad, ¿no? En un análisis desde las diferentes áreas de cada quien. El enfoque que más me importa es el que mencionaba Rodolfo, que es el enfoque comunitario. Es cómo haces parte a las personas de las mismas comunidades en las tomas de decisiones. Está bien difícil. Yo les quiero compartir una experiencia que me acaba de pasar. Un gran esfuerzo que se acaba de hacer desde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el ACNUR. En Jalisco se acaba de instalar un comité cuatripartita para atención a personas refugiadas. Y está muy padre, me encantó porque es la primera vez en la que vi que había personas refugiadas ahí en la mesa para poder compartir sus opiniones. Y además nos invitaron a algunos actores que tenemos espacios de atención. No los dejamos hablar. Nos costó muchísimo. O sea, queríamos decir 1000 cosas en beneficio de las personas refugiadas, claro, necesidades que ellos tienen, pero no les estábamos pasando el micrófono. Entonces, era como un llamado a decir, respiremos, respiremos. Tampoco van a llegar con una lista como nosotros de la academia, súper estructurada, de estas son mis demandas en materia de violaciones graves a derechos humanos y las acciones de política pública que tiene que... No, claro que no.
necesitamos escuchar historias, necesitamos escuchar intereses y necesidades que después, si escuchamos con paciencia, si escuchamos con tiempo, si les damos ese espacio, sí se van a traducir en las verdaderas acciones que necesitan estas comunidades. Yo lo que dice Rodolfo lo suscribo totalmente. O sea, hay muchas ocurrencias, porque medio escuchamos una historia, ni siquiera la tratamos de escuchar con esa empatía real, y ya nos vamos directamente a proponer soluciones y que se note que yo fui el que propuse esa solución. Entonces, sí es un cambio de paradigma en el que creo que necesitamos, curiosamente, bajar la resolución un poco de nuestras mesas de acuerdos para que generemos confianza de que sirven esos espacios. Y entonces yo tengo mucha confianza en que esto puede traducirse en políticas mucho más eficientes. Muchas gracias, Javier. Ahora continuamos con Ana Padilla. Adelante. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo con mis compañeros. Nada más, a lo mejor les pondría otros puntos que también creo importante tocar, ¿no? Que yo, pensándolo, el reto más grande que yo siento que al que se enfrenta hoy día en estas cuestiones es la resistencia al cambio. Y no nada más de las estructuras sociales, sino también, pues, a lo mejor políticas, que pues a menudo está muy arraigado históricamente debido a los prejuicios que contamos en este país, ¿no? Porque históricamente se nos ha tachado de machistas, de clasistas, de racistas. Y bueno, el desafío también de la implementación de las políticas públicas es obviamente el tema financiero, el humano y el técnico, ¿no? En muchas ocasiones falta voluntades para asegurar que las políticas realmente lleguen a las personas que lo necesitan. Además, como bien decían, hay una desconexión palpable entre la creación de las políticas y las realidades que viven las personas de los grupos prioritarios, ¿no? Entonces, pues muchas veces habría que, bueno, no muchas veces, más bien es imprescindible tomar en consideración ahora sí que las voces de la sociedad civil para construir y proponer soluciones de manera activa. Muchísimas gracias, Ana. Y pues en general a todos por esta nueva ronda que nos trajo temas muy interesantes a la mesa. Y pues así, haciendo una recuperación rápida de estos, pues tenemos bastantes retos para este objetivo de la inclusión. Hay muchos retos presentes, como sería la realización de las políticas de mano de los grupos que mencionaba Rodolfo, que es muy importante para que el sistema, pues, no sean políticas que respondan a necesidades de, pues, el sistema, la política, sino ya una comunidad, ya estando ahí y ver que funcionen, además de hacer consultas para la implementación de estas, y como mencionaban todos en general, de la dificultad de llevar estas a una realidad por presupuestos, por diferentes predisposiciones o resistencias al cambio, como mencionaba Ana Padilla, o serían predisposiciones como serían racismo, clasismo, diferentes factores sociales que sí nos impiden estar avanzando. Y además, si ya hay personas, como mencionaba Javier, especializadas en todos estos temas, que están interesadas en hacer algo, en llevar a cabo estas políticas, todos estos conversatorios que se están teniendo para llegar a acuerdos, pues bien, todavía es importante tener en mente esa conexión que debe existir entre organizaciones, personas e incluso comunidades. Pues muy bien, me encantó esta ronda y vamos con la siguiente. Siguiente y última. ¿Qué acciones consideran estratégicas o urgentes para avanzar en la garantía y respeto de derechos de todas las personas, especialmente de aquellas a las que nos referimos como grupos de atención prioritaria? Esta ronda me gustaría empezarla con Ana Padilla. Sí, me toca a mí o le toca a Javier. Pregunta, ¿es? Yo puedo bueno, estábamos con Javier, pero me gustaría que cada uno abriera una ronda. Ok. Entonces, ¿sí yo o Javier? Sí, adelante. Sí, va, ok. Mira, bueno, entonces... Ay, disculpen, sí, me confundí. No, si es Javier, ¿no? No, Javier, otra ronda. Disculpen Sí, muchísimo. no, está bien, no sí, problema. vas, Javier. Sí, usted, cada uno empezar una ronda. Quien sea que empiece está excelente, la verdad. Pero bueno, yo empiezo. Sí, adelante. Bueno, a ver,
ahorita tenemos una sensación generalizada de la ciudadanía de que todo esto que se hace no sirve. Eso es algo bien feo. O sea, no estamos dando resultados. Y la verdad es que sí se ha invertido un montón en profesionalizar y especializar. O sea, a mí me toca, pues, desde este rol de consultor, este rol de académico, pues participar mucho en estos espacios donde las fiscalías, las policías municipales, los psicólogos, todas estas personas están recibiendo y recibiendo capacitación. Y yo sí les puedo decir a ciencia cierta que están más preparados que antes. O sea, no, yo fui funcionario público hace 6 años y daba atención directa a personas en contexto de movilidad. Y sé que quienes están en las ventanillas de atención a migrantes saben mucho mejor que yo hacer la chamba que yo hacía hace 6 años. Se los digo así, llanamente, ¿no? Pero, pero de todas maneras, hay una sensación generalizada de que no se está haciendo mucho. Y también cuando acompañas los casos, cuando vas dando el seguimiento uno a uno, la verdad es que sí sigue siendo ineficiente. O sea, se ha avanzado mucho en construir, pero digamos que nos ha faltado entenderlo como una lógica muy pragmática de experiencia de usuario. Y eso sí se puede abordar, ¿eh? Eso sí se puede mejorar. O sea, yo me acuerdo, perdón, voy a poner a contar mis historias, pero cuando era funcionario público, una vez un activista de la Ciudad de México se presentó conmigo en un evento y me dijo, tú te llamas Javier, ¿verdad? Y yo digo, sí. Y me dice, ah, me caes bien. Y digo, ah, qué raro que le caiga bien a alguien de una ONG, porque yo era funcionario, ¿verdad? Le digo, ¿por qué te caigo bien? Me dice, porque yo he llamado fingiendo que soy migrante como unas 3 veces a tu oficina y cuando me atiendes tú, me atiendes bien. Eso fue el mayor logro que he tenido en mi vida en tema de atención a migrantes. O sea, digo, no sé si esto es éticamente correcto o no, pero a lo que voy es, había una persona muy preocupada por el tema de qué le decimos, cómo lo tratamos, cómo acompañamos, cómo garantizamos que el servicio sí exista, ¿no? No tanto que si existe en el papel, que son 24 horas, 7 días a la semana, 3 funcionarios te van a atender en el papel. No, en la vida real, ¿cuánto tiempo tardó esa persona en recibir esa respuesta? Y entonces ahí creo que tenemos una gran área de oportunidad. Y ahí creo que sí tenemos que resignificar los espacios de atención ciudadana y los espacios de participación ciudadana. Por ejemplo, tú, Fernanda, formas parte de un espacio de participación ciudadana, ¿no? Con el CIPINA. Y entonces la pregunta de qué tiene que hacer Fernanda en ese espacio no está tan fácil, ¿eh? Un espacio de estos consultivos puede servir para muchas cosas. Una, para tomarnos una foto. Dos, para escuchar propuestas y socializarlas. Tres, la más ambiciosa, para proponer cosas y para construirlas en conjunto, pero no está tan fácil, ¿no? Entonces, de hecho, en esta administración federal ha habido un descuido terrible. Yo que soy parte del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, he visto cómo prácticamente abandonaron estos espacios tan valiosos de construcción con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, sí se ve, o sea, que necesitamos como retomarlos, ¿no? Yo celebro que hagan este tipo de foros aquí a nivel estatal, se me hace muy bien, pero el cómo creas esas rutas para que el buzón de quejas sea más rápido, para que no nada más se sienta como que es un golpeteo a la oficina, sino que de verdad esto se traduce en una mejora, ahí sí tenemos muchísimo que hacer, ¿no? Y algo muy importante, reconocer que nosotros mismos estamos sesgados de ciertas narrativas. Por ejemplo, sí, invita a los migrantes, pero quien comúnmente invitan como un migrante no es ese perfil que más necesita el servicio. Los líderes migrantes, que muchas veces son las organizaciones, discúlpenme si alguno me está escuchando, pero pues son esos líderes de federaciones y clubes que son residentes mexicanos, que tienen negocios, que tienen todos los recursos para poder viajar y venir a los Estados Unidos. ¿Representan a las comunidades migrantes? Sí representan, pero no a la generalidad de la población que necesita más el apoyo, ¿no? Y asimismo, los espacios, por ejemplo, de consejos con el tema de igualdad sustantiva, claro que tenemos que reconocer que probablemente las mujeres en esos espacios vivirán un cierto esquema de mayor privilegio que otras mujeres que no están ahí representadas. No hace que esté mal el espacio, está bien, pero se tiene que reconocer eso, ¿no? Que quien tiene la posibilidad de involucrarse activamente, políticamente, en uno de estos espacios, no puede tener la voz completa o no es la única historia, ¿no? Que visibiliza todas las necesidades de las personas a quien se supone que representa. Esa es una falacia y por eso tiene que haber otros mecanismos para acercarnos a esas comunidades. Desde cuando te doy la atención directa para pedirte para que me pidas un acta de nacimiento o para que me pidas el servicio del agua, ahí puede haber mecanismos donde te consulto que no implican que estés dejando de ir a trabajar una vez al mes para irme a hacer política pública, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos algunas oportunidades. Muchas gracias, Javier Contreras, por esta participación. Y ahora sí, vamos con Ana Padilla. Gracias, Fernanda.
Bueno, ahora sí, retomando el comentario de la pregunta de la ronda anterior de Javier, su respuesta me gustó mucho y creo que queda también en esta ronda que las estrategias que se deben de implementar urgentes es la creación de políticas públicas con un enfoque interseccional, ¿no? Obviamente esto nos va a ayudar a diseñar soluciones más precisas y efectivas en donde nos pueden orientar y ayudar por el contexto histórico que tiene México, que era lo que les decía en la ronda pasada. Siento que en México pues todavía tenemos muy arraigado el contexto del machismo, de la misoginia, del racismo, de la homofobia, del clasismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siento que también desde nuestra parte acá como gobierno podríamos hacer este tipo de estrategias con una inversión a la educación, una educación inclusiva, donde haya programas de sensibilización, como lo implementamos aquí desde la Dirección de Diversidad Sexual, con capacitaciones al sector público y privado sobre la no discriminación a los grupos prioritarios, ¿no? Y obviamente, pues desde una temprana edad, ir implementando este tipo de capacitaciones y talleres hacia las infancias y adolescencias, porque pues ustedes saben, mientras más pequeños podamos hacer un cambio cultural más próximo, ¿no? Con las futuras generaciones. Y obviamente, bueno, la sociedad juega un papel fundamental porque las políticas públicas no pueden avanzar, como les decía, si no hay un cambio cultural que las respalde, ¿no? Y obviamente las organizaciones de la sociedad civil, que las amamos, siempre son claves para visibilizar todas estas problemáticas y empujar para que se tomen acciones concretas. Y pues ya, para finalizar, a nivel individual, ¿no? Pues cada quien tiene que hacer una introspección y además comprometerse con erradicar sus propios prejuicios y promover una inclusión correcta en su entorno cotidiano, ¿no? Muchas gracias, Ana, por tu participación y todo lo que nos compartes. Muy valioso. Y pues continuamos con Rodolfo. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Considero importante, añadiendo a lo que ya se ha comentado y con lo cual estoy totalmente de acuerdo, creo que un punto importantísimo cuando hablamos de una política pública, uno, es la planeación. Es fundamental contar con un plan de trabajo. No podemos estar a expensas de las ocurrencias. Y este plan de trabajo tiene que contemplar también situaciones extraordinarias para que podamos organizarnos como gobierno, asociaciones civiles, medios de comunicación, iglesias, asociaciones y demás, hacia un entendido. La planeación es fundamental. Punto número 2, procesos de educación y comunicación pública. Esta mala percepción que se tiene muchas veces se debe a la falta de información accesible, a la falta de personal, no nada más de las instituciones públicas, también en las empresas, en las universidades, en las propias asociaciones, gente que no conoce de estos temas. Es necesario impulsar estos procesos de capacitación, formación y también encontrar muchas medidas de la comunicación pública a través de redes sociales, a través de videos, a través de materiales impresos, a través de activaciones en colonias, barrios, en los municipios. Esto me parece crucial. Punto número 3, también en este cambio de conciencia que comentaba Ana, el incluir una lógica que vaya más allá de la visión urbana, sino que también contemplemos las ruralidades, que contemplemos que al menos Jalisco no solamente es Guadalajara o Zapopan, sino que somos 125 municipios con infinidad de necesidades, saberes, experiencias. No es lo mismo aquello que funciona en Lagos de Moreno a lo que puede funcionar en Cañadas de Obregón o en Talpa de Allende. Y lo que cada municipio puede aportar es crucial y las políticas públicas deben de responder a esa diversidad. También un concepto muy lindo, el de la interseccionalidad, reconocer que en una persona o en una comunidad pueden existir distintas experiencias que les exponen a situaciones adversas de violencia o de discriminación,
una mujer de la diversidad sexual, que al mismo tiempo sea migrante, que tenga alguna discapacidad, claro que le expone a una situación de mucha más violencia y marginalidad. Me parece que las políticas públicas deben de entenderse desde esa lógica, la interseccionalidad, la perspectiva de género, la perspectiva de la niñez, considerar las ruralidades, toda esta parte es fundamental y yo sigo insistiendo en que haya presupuestos destinados a ello de manera clara, transparente, para que se puedan justamente ir viendo esos cambios. A mí de pronto me da tristeza ver que el gobierno, al ser una maquinaria gigantesca, hay dos, tres instituciones que trabajan mucho la gobernanza, pero puede haber otras instancias que pareciera que ni la conocen. Entonces, debe de existir una congruencia en todo un proyecto político de gobierno y no quedarse expenso a las buenas voluntades de algunas cuantas personas que son muy loables y que a final de cuentas son las que generan los cambios que tanto necesitamos, pero sí se necesita una congruencia en los proyectos políticos gubernamentales, sean municipales, estatales, nacionales, y estar abiertos a la vinculación. Es fundamental el entender, como bien comentaba Javier, que tenemos que hacerlo en equipo, porque así podremos llegar más allá. Creo que eso es algo importante, uno de los retos. Sé que se dice bien fácil y bien bonito y es toda una odisea, pero pues debemos de enfocarnos en eso, ¿no? Y ahí hay un reto para las administraciones entrantes, aprender de lo que ha funcionado, replicarlo, fortalecerlo. Estos procesos de gobernanza y participación ciudadana me parecen fantásticos. Gracias a la doctora Margarita, a su equipo, Gaby, Celia, Laura, a Félix, todo el equipo ha hecho algo extraordinario y que estoy seguro que debe de fortalecerse. Y lo que no, vaya, pues ver de qué otro rumbo pueda tomar, ¿no? Siempre atendiendo a la dignidad, a los derechos humanos y al bienestar de todas las personas. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo, y a todos por esta última ronda tan interesante, con tantos puntos importantes y que los voy a rescatar brevemente. Bueno, pues si hay acciones urgentes que debemos de tomar, como serían no solo tener estas políticas en papel, sino la obtención de resultados, de implementación y hacer todo esto a través de la colaboración de diferentes sectores, la interseccionalidad que ya se mencionó, además de fomentar espacios de participación y atención ciudadana y sin olvidar que estos deben de, pues sí, representar a los grupos que vamos a tener presentes y además diversificar estos espacios y además hacer todo esto sin dejar de lado todas las capacitaciones y toda la formación que se requiere para poder tomar decisiones informadas y pues también la capacitación del personal que va a estar presente en todos estos sectores. Ahora pues concluimos la parte de las preguntas e invitamos a nuestros ponentes a hacer una breve conclusión de todo lo que han mencionado en una participación de unos 3 minutos. Entonces, pues, si gustas empezar, Ana. Era una breve que no te escuché bien. Una conclusión de pues, todo lo que ya se mencionó, lo que se conversó, lo que puedas y quieras mencionar. Claro. A mí me gustaría concluir diciendo que tiene que haber una continuidad, como bien dice el compañero Rodolfo, para que esto pueda prosperar, ¿no? Los esfuerzos que han realizado desde la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, en conjunto con diferentes dependencias de gobierno, es un reto, pero sí me gustaría mencionar que pudiera haber una continuidad en todos estos esfuerzos y además, ahora sí que promover la participación ciudadana y además las políticas públicas de una manera más concreta y concisa, basados obviamente ahora sí en evidencias, basados en encuestas, basados en el acercamiento con las comunidades, con los barrios, y ahora sí que de primera mano acercarnos con todas ellas para poder seguir teniendo una verdadera gobernanza. Gracias, Ana. Continuamos con Javier. No sé si a modo conclusivo o que voy a aprovechar este minutito para hacer un comentario adicional, ¿no? Meter algo más sobre la mesa.
pero que también nos va a agobiar mucho, como pensar cuál es la lista total de grupos prioritarios a los que tenemos que atender y porque van a seguir saliendo más, ¿eh? O sea, la tendencia es que cada vez vamos a detectar, ¿no? Más situaciones o contextos en los que es necesario pues, poner una atención específica, ¿no? O sea, cuando ustedes leen la Declaración Universal de Derechos Humanos y hablaba acerca de estas condiciones, son la mitad o menos de la mitad de lo que tú ahora puedes leer en la definición de discriminación en la ley federal para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación. Y esa lista se va a seguir haciendo más grande. Y eso no está mal, o sea, cada vez nos vamos dando cuenta que hay que ponerle foco. O sea, la verdad es que sí es algo muy natural en el ser humano discriminar. Perdón, así lo tengo que decir. O sea, nos sale muy natural discriminar. Eso no significa que esté bien. O sea, justo parte de nuestro proyecto civilizatorio es reconocer que podemos hacerlo mejor, que podemos tener prácticas más igualitarias. Y entonces nos vamos dando cuenta cada vez más, por ejemplo, las comunidades, yo he trabajado mucho con comunidades religiosas, porque yo formaba parte de una, y yo crecí en una comunidad religiosa minoritaria, ¿no? Y una frase que utilizaba en todos estos foros donde me invitaban a hablar de no discriminación a minorías religiosas, y le decía, ojo, los discriminados también discriminan, ¿eh? O sea, y sí es cierto que en mi escuela me hacían el feo o no me involucraban en ciertas cosas o no me contemplaban y hacían prácticas de la iglesia hegemónica, pero al mismo tiempo dentro de mi propia comunidad religiosa se discriminaba a las mujeres solteras o divorciadas, a las personas que no seguían un precepto, o sea, factores de discriminación que fuera de esa comunidad no te los imaginas y adentro están presentes, ¿no? Entonces, aunque creo que hay que entender es el principio de igualdad y no discriminación, hay que interiorizar muy fuerte esta idea de que de verdad todas y todos nos merecemos ese trato digno y que no es un molde único. La regla de oro que nos enseñaron en toda la vida, trata a los demás como quieres que te quieran, ya se quebró esa regla. Esa regla no funciona en el mundo actual. A veces tal vez yo no tengo ningún problema con que me trates de una manera, pero la otra persona sí puede tener un problema con eso. Tal vez para mí es poca cosa que me hagas una broma sobre mi sobrepeso, que hagas un comentario despectivo sobre que uso lentes, pero para otras personas puede ser un tema fuerte porque se relaciona con un cierto tipo de discapacidad o con una condición física. ¿Sí me explico? Entonces, hoy en día tenemos que encontrar otras reglas morales fundamentales que nos ayuden a entender mejor esto, porque sí cierro ya con esto. Si ya llegamos a un punto donde hay una desconexión entre el paradigma de los derechos humanos y el respeto que buscamos quienes luchamos por esto y la cultura popular. O sea, ya hay mucha gente a la que no le hace sentido lo que nosotras y nosotros estamos diciendo en el tema de respeto a los derechos humanos. Y es porque necesitamos replantear esas reglas básicas de convivencia, ¿no? Para algunos suenan muy exageradas, para algunos son, porque bueno, evidentemente ya hay una colisión de valores y es una lucha cultural que también hay que tomar con mucha seriedad. Gracias. Muchas gracias, Javier. Y pues con esto cerramos pues lo que vendrían siendo las conclusiones. Muchas gracias, Ana, Javier, bueno, también a Rodolfo, que por cuestiones personales se tuvo que retirar, pero me encantó todo lo que se platicó, muy valioso, y de nuevo agradecerle su presencia. Y ahora es oportunidad para que el público pueda hacer preguntas a nuestros ponentes. Pues se abre el panel de preguntas y respuestas. Por si quieren ir pasándomelas directamente o por aquí por el chat. Muchas gracias, Fer. Bueno, hemos captado por ahí algunos comentarios de felicitación a las y a los ponentes, también sobre la importancia que implica el trabajar desde el enfoque de inclusión. Y hay algunas preguntas que han detonado. También me gustaría compartirles algún mensaje que nos compartieron también vía Facebook, donde dice que quizá lo que necesitamos como sociedad es comprender que la solución está en la colaboración. Nos falta empatía y hacer comunidad. Si los mexicanos necesitamos leyes para ser mejores seres humanos, significa que lo haremos por obligación y no por estar convencidos de que hay que ser mejores per se. Y mandan saludos al maestro Rodolfo Torres. Y entre las preguntas que están compartiendo, una de ellas es cómo consideran que las instituciones y la comunidad pueden adoptar un sentido de inclusión para hacer llegar a las niñas y niños las herramientas y el apoyo necesario para salir de una situación de vulnerabilidad.
Y otra que también expusieron en el chat es dónde podemos integrarnos para apoyar a generar una política sobre personas en situación de movilidad. Y te paso el uso de la voz, Fer. Pues adelante, quien quiera contestar. Yo digo que Javier. Bueno, a ver, el tema de infancias y migración, ¿no? Yo creo que se ha avanzado, ¿eh? La verdad es que me da mucho gusto ver el tipo de políticas de inclusión a niñas, niños y adolescentes que hubo en esta administración. A nivel estatal sí le tengo que reconocer a Cipina que, a ver, yo siempre criticaba los modelos participativos de niñas, niños y adolescentes que eran los congresos del diputadito, ¿no? Que era disfraza a tu niño de diputadito, le pones un traje y lo pones hasta hablar así como con todo. Ay, no, me daba mucho cringe eso, ¿no? Entonces, qué bueno que en esta administración hubo esfuerzos conscientes de buscar que las y los niños expresen lo que sienten y lo que les preocupa, desde incluso desde las formas de comunicar que ellos tienen, ¿no? A través incluso de dibujos. Entonces, esto más bien hay que cada vez socializarlo más. O sea, hay que seguir rompiendo un paradigma. A ver, ¿cuál es el paradigma del que salimos con la Convención de los Derechos del Niño? Que los niños no son objetos, los niños no son solamente seres que necesitan ser cuidados, sino son agentes. O sea, y como son agentes, son sujetos de derecho. Entonces tienen una opinión que es válida. Sí es cierto, según la madurez cognitiva de una niña o de un niño, pues no vamos a dejar solamente en ella la decisión de con quién de los dos papás se va a quedar si se va a hacer un divorcio. O si hay un tema de abuso sexual, tampoco se trata de que él tenga que ir a denunciar, no. Hay una protección, ¿no? Hay un esquema, entendemos la situación en la que se encuentra esa persona, pero es una persona. Su opinión siempre debería ser tomada en cuenta. Su opinión, o sea, y ser tomada en cuenta es que siempre se le debe de preguntar de manera seria. Entonces, yo creo que ahí sí, o sea, nuestros foros, a veces, o sea, ese es el avance ahora, a veces incorporan estos mecanismos de consulta a niñas, niños y adolescentes. Creo que tenemos que transitar a hacerlo algo mucho más normalizado. A que cuando se va a hacer una obra pública, por ejemplo, que va a atravesar una escuela, sí o sí siempre se le pregunte en la escuela qué piensan no solo los maestros, sino los niños de esa escuela, de esa obra pública. Solo nos puede enriquecer. Y ese es el miedo del gobierno, que si consultas, abres una caja de Pandora y se vuelve más complejo. La realidad es que solo nos puede enriquecer, ¿no? Claro, hay que establecer reglas, ¿no? Hay que establecer momentos y tiempos, y la ciudadanía también tenemos que aprender a respetar esos tiempos, porque nos dan un plazo, nos dan un espacio específico para participar, y estábamos en el tiempo de hacerlo y decidimos hacerlo fuera del espacio. Entonces, bueno, esa es una. Y por movilidad, yo les compartía por ahí, se acaba de conformar una alianza por la movilidad humana, que les sugiero que le echen un ojito. Son varias organizaciones de la sociedad civil tratando de organizarse. Y obviamente también pongo a disposición la clínica Nansen de Migración y Refugio del TEC. Estamos trabajando continuamente para atender a personas en contexto de movilidad, dar atención a refugiados y migrantes. Si quieren encontrar formas de colaboración, con muchísimo gusto les podemos acercar, ¿no? Sí, bueno, yo también quisiera agregar mi participación. Como bien dice Javier, es importante, todo este trabajo que ha hecho Cipina es de reconocerse y es muy cierto y muy atinado el comentario de Javier. Y además, sí siento que para tomarles en cuenta a las infancias, pues hay que escucharles y hay que tener un acercamiento más, a lo mejor, profundo con educación, con la Secretaría de Educación, porque bueno, al final del día, nosotros como adultos se nos olvidó cuando ya estábamos chiquitos, ¿no? De que, niño, tú no sabes nada, ¿no? ¿Qué vas a saber? Pues hablando nosotras ya en este conversatorio de todos estos temas, pues la verdadera problemática, aunque sean infancias, pues son ellas y ellos y ellas, esas infancias, las que saben por la que están, lo que están atravesando, ¿no? Entonces, hay que tomarles en cuenta y en consideración, porque pues su opinión también es valiosa y es importante, y no nada más haciendo este tipo de eventos, como dice Javier, que el diputadito y el diputadita, sino una verdadera opinión, ¿no? Y de lo de migrantes, creo que también hay sociedad civil, por ejemplo, nosotros trabajamos muy de cerca con FM4
También con ellas se pueden acercar y pues nada, creo que ya. Gracias. Y pues tenemos más preguntas. Por ejemplo, una de ellas es, ¿podrían explicar a qué se refieren con interseccionalidad y cómo se vería en una política pública? Ay, sí, me encantaría contestar esta también. Adelante. Yo creo que va a ser un padre la versión que va a dar Ana y la versión que voy a dar yo, porque definitivamente es un rollo el tema de la interseccionalidad, ¿no? A ver, yo les aclararía que no es lo mismo el concepto de múltiples vulnerabilidades, o sea, que el concepto de interseccionalidad. O sea, una persona puede tener, o sea, eres mujer migrante, madre autónoma, joven, o sea, puedes tener ahí esas varias capas. Cuando analizamos el tema de las múltiples capas de vulnerabilidad, es que cada una de esas condiciones te va dando ciertos riesgos, hay ciertos factores en los que tú tienes un cierto riesgo. Muy importante decir que la vulnerabilidad no viene de una misma, o sea, viene del exterior, o sea, viene de cómo te trata el exterior, cómo es hostil hacia ti. Pues ser migrante no debería de generarnos ningún problema, solo el hecho de cómo justo, o sea, le ponemos obstáculos en el acceso a documentación, el trato hostil, la xenofobia, o sea, todas esas cosas son las que hace que un migrante pues tenga una vulnerabilidad, ¿no? Incluso temas muy delicados y que a veces pensamos que esos, claro que sí hay una discapacidad, hay un factor interno, como por ejemplo con las discapacidades, ¿no? Oye, una persona con discapacidad visual, no, pues, claro que no depende de su entorno, no, sí depende del entorno. Lo que pasa es que hicimos nuestro entorno completamente, o sea, para personas que pueden ver, entonces no tenemos la posibilidad de que sea habitable, transitable y que se puedan comunicar las cosas para alguien que tiene una discapacidad visual. Pero cuando haces las acciones pertinentes, entonces se elimina esa barrera, ¿no? Entonces, pero bueno, esas son las vulnerabilidades. La interseccionalidad es un principio, yo lo veo como varias telas que están entrecruzadas, en el que justo, en un sentido muy pragmático y sobre todo viendo en el tema de atención a casos, no es, o sea, la diferencia es que en lugar de decir, esta es una mujer migrante, primero te voy a mandar al Centro de Justicia para las Mujeres porque sufriste violencia y luego te voy a mandar a la Dirección de Migrantes porque tienes un tema de problemas porque eres migrante y luego me di cuenta que también tenías un embarazo, entonces te voy a mandar a la Dirección de Salud. O sea, eso es como atenderlo como si fueran varias capitas, ¿no? La misma persona, entonces ve a diferentes departamentos. La interseccionalidad rompe eso y dice, no, tu experiencia de ser mujer se, va a cambiar, es diferente a la experiencia de otras mujeres, porque además eres migrante. Tu experiencia de ser migrante no es la misma que la que me cuentan otros migrantes, porque además de ser migrante eres joven y es una persona que ya está viajando sola y es una persona que va viajando no acompañada. Entonces, la interseccionalidad nos ayuda a repensar que no hay una sola narrativa de lo que significa vivir esa condición. Sí, las mujeres en general vivían una limitación a sus ejercicios de sus derechos políticos y ni siquiera había el derecho al voto, pero no era lo mismo ser una mujer blanca, ¿no? Cercana a una familia aristócrata, a ser una mujer racializada en una comunidad rural. Entonces, la interseccionalidad lo que nos ayuda es a darnos cuenta que cada experiencia es diferente, ¿no? Y entonces, cuando tú aplicas la interseccionalidad a la atención, no solamente es que vas a incluir al Centro de Justicia para las Mujeres, a la Dirección de Migrantes, a la Dirección de Discapacidades, sino más bien que el propio Centro de Justicia reconoce que no le puede dar el mismo tratamiento que tal vez le iba a dar a otras compañeras. Y entonces va a platicar con la Dirección del Migrante, va a platicar con los otros especialistas de si algo también ellos tienen que adecuar. Y entonces tratarán incluso de que no sean servicios fragmentados, sino de darle el conglomerado de servicios que necesita su caso específico. Y sí está difícil, o sea, la verdad es que no es en Chilamesta, pues, o sea, la verdad sí necesitas mesas, sí necesitas pero no una mesa de política pública. Estas mesas son diferentes y de estas casi no hay en el Estado. Son mesas de seguimiento de casos. O sea, mesas donde diferentes instituciones se juntan solo para dar seguimiento de casos y entonces van justo haciendo adecuaciones y con la pura práctica van aprendiendo justo cómo aplicar esa interseccionalidad, ¿no? No, pues ya mejor explicado imposible. Esa es más sí. Bueno, aún tenemos una última pregunta, que es, ¿cuáles son los principales desafíos que contemplan con respecto a la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral?
¿Alguien nos quiere contestar? Si quieres yo lo que identifico es, a ver, otra vez, ¿me puedes repetir la pregunta para pensar bien la respuesta? Claro, claro. ¿Cuáles son los principales desafíos que contemplan con respecto a la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral? Sí, pues volvemos a lo mismo, ¿no? El desafío, la discriminación. Y yo creo que esto, y la inclusión de todo el grupo prioritario, no solamente de las personas con discapacidad, de todos los grupos prioritarios, eh, desde gobierno, desde acá, sí tendríamos que a lo mejor incentivar el hecho de que existan algún mecanismo, alguna política que las empresas que tengan entre sus trabajadores que pertenezcan a los grupos prioritarios, pues puedan obtener algún incentivo, ¿no? Y así también fomentar la inclusión de todas las personas en todos los trabajos y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y volvemos también a lo mismo de la discriminación, ¿no? Pues es el mismo tema de respetar y sensibilizar y ahora sí que aceptar la diversidad de todas las personas en todos los ámbitos, ¿no? No sesgarnos como a, es que si es una mujer, este trabajo es de hombres, ¿no? Por el ejemplo más claro. Eh, y pues así. Muchas gracias por sus respuestas. Creo que esta ya era la última pregunta. No sé, Laura, si quieras agregar otra o te cedo la palabra. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a ti por tu valiosa moderación, cómo fuiste guiando todo este conversatorio. Muy emocionada acá de tenerte. Muchas gracias a Ana también por todas las reflexiones que nos llevamos a partir de tus compartires. Y también muchísimas gracias a Javier también por todas las reflexiones que nos hiciste detonar acá con tus preguntas. Y también a nuestro querido Rodo, que también por algunas cuestiones personales tuvo que salir un poquito antes, pero también muchísimas gracias a todo lo que nos estuvo compartiendo el día de ahora. Y antes de pasar el uso de la voz a Celi para que pueda dar el cierre oficial del conversatorio, me gustaría invitarlos. Estamos haciendo como un pequeño ritual después de que se acaba el conversatorio, de poder hacer una pequeña sobremesa, pues algunas reflexiones el que quisieran compartir, buenas prácticas, experiencias. Entonces queda la invitación abierta a las personas que gusten quedarse por acá. Y pues bueno, muchísimas gracias a todas y a todos también por estar nuevamente acá en este conversatorio, y paso el uso de la voz a Celi para que nos pueda dar las palabras de agradecimiento a este conversatorio. Muchísimas gracias, Laura, y pues a todas las personas que están acá y que se han estado sumando, que nos han seguido en Facebook, a quienes están aquí en el chat también compartiendo sus reflexiones. Realmente creo, bueno, yo así, ¿no? Tomando nota y creo que podemos seguir conversando de esto y no nada más tenemos que seguir conversando de esto en todos los espacios. Bien lo decía Javier en un inicio, las palabras son las que construyen, ¿no? Y justo es un círculo vicioso que puede hacerse virtuoso también. En la medida en la que cambiemos las palabras y generemos conversaciones, vamos cambiando las realidades y el lenguaje y los espacios deben de continuar justo transformándose porque, bien lo dice mi compañera Marifer Origel, que está acá, directora de redes, dice, todo es perfectible, ¿no? Entonces, y estamos aquí para seguir aprendiendo también. Todas las personas que están acá, pues la idea es eso, que sigamos aprendiendo, reflexionando, cuestionándolo todo, por qué lo decimos así, desde cuándo, quién lo dijo, ¿no? En dónde se aplica y poder fomentar esa curiosidad desde todas las edades, porque luego también nos decimos, no, es que solo los cambios solo pueden hacerlo las niñas y los niños, y es no. Tenemos un sistema universitario de adultas mayores, tenemos ¿no? la universidad de personas mayores, hay muchísimas personas que están cambiando, así tengan 99 años, podemos cambiar la forma en la que vemos y construimos la realidad. Entonces, en la Secretaría le apostamos a la formación, a la deconstrucción,
de patrones culturales, ir contra cultura, ir contra la apología de la violencia a una cultura de paz, desde todos los espacios. Entonces, agradecerles a quienes están acá, pues sumando siempre a construir estos espacios de paz, espacios democráticos. Y pues justo, como nos encanta escuchar y sabemos que además de estas experiencias súper valiosas que ya nos compartían Rodo, Ana y Javier, junto con Fer, pues y abrir el micrófono e incluso pues agradecerles que se queden y que se sientan en esa confianza, ¿no? De abrirlo, dejamos de transmitir, esto se queda como un espacio más seguro, ¿no? En el espacio de Zoom para que cualquiera se sienta tranquila de compartir sus experiencias y pues agradecer a quienes nos siguieron en Facebook, que compartan otros espacios. Entonces, gracias al equipo que lo hace posible, Lau, Gaby, Juliet y todo el equipo. Entonces, seguimos aquí conversando. Es como un cierre intermedio, ¿no? Es como cierro, pero continuamos. Entonces, porque también hay unas preguntas acá. Yo quería contestar también una que dijeron de lo de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y además, tengo ganas de escuchar a Fer como consejera del espacio de niños, niños y adolescentes, porque también creo que nos puede decir mucho, justo siendo ella, ¿no? Una adolescente que está en un espacio de participación. Entonces, pues no sé por dónde empezar, pero no sé, Fer, venga. Bueno, muchas gracias, Celia. Y sí, la verdad, como estaban comentando, pues yo sí sentí que últimamente se ha tomado mucho en cuenta a los niños, niñas y adolescentes. La verdad que pues un esfuerzo monumental, tanto de disciplina como los de participación ciudadana, Laura, Celia, todas las personas que tienen oportunidad de conocer, se nos ha dado la oportunidad de participar en muchos eventos, de estar dando nuestras visiones y opiniones. Esto es súper, súper importante porque, como decían ustedes, se tienen que considerar todos los grupos para no solo percibir una de las realidades a las que se les puede dar atenciones, herramientas, sino una combinación de todas las realidades que se viven en México para poder atenderlas correctamente de una manera completa y, bueno, no solo completa, sino que nos den la oportunidad, como ya decían ustedes, de participar de manera activa como sociedad y eso está increíble. La verdad, me quedé encantada de todos estos procesos y pues, muy emocionada por todo lo que viene. Muchas gracias. Voy a quitar el spotlight para que ya quitemos la presión del panel acá y nos vamos a poner, les invito a que pongan ahí en galería la imagen para que se puedan ver todas las que estamos, porque todavía estamos varias personas aquí para compartir experiencias y saberes. Entonces, ahí está. Ya veo así a todas. Si pueden abrir su camarita, bienvenidas, 70 personas, seguimos acá.